Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo día de nuestro coloquio de la generación 10, quienes nos están presentando sus proyectos ya con avances muy significativos para que pues próximamente puedan pulir esos trabajos y pues al término del cuarto semestre pues podamos tener todo listo para que obtengan su grado de especialistas. Yo soy María de la Luz Munguía, soy la coordinadora de la especialización y nuevamente hoy voy a tener el gusto de estar presentando a todos los alumnos que les toca hoy su intervención. Y bueno, sin más, vamos a comenzar, por favor. Tenemos a Mayra Rodríguez Cervera. Ella decidió trabajar la modalidad C, que como ustedes recordarán, ayer les comentaba que consistía en 3 ensayos, pero ya ella nos va a hablar con mayor detalle en qué consisten, y el tema que eligió para esta presentación es variantes dialectales del español estándar en la clase de L. Así que Mayra, te cedo la palabra. Buenos días, no sé qué horas serán en donde estás, pero bueno, aquí desde México, buenos días. Ok, muchas gracias, buenas noches desde Vietnam. Quisiera compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver mi presentación. ¿Está bien? Sí, por favor. ¿Sí la pueden ver? No todavía. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, quisiera empezar señalando que mi modalidad de titulación es la modalidad C. Y la modalidad C consiste en la realización de 3 ensayos, cada uno de ellos con un mínimo de 10 cuartillas. Y estos ensayos son sobre diferentes aspectos del español como lengua extranjera. Entonces, primero, y porque está relacionado a mis ensayos, quisiera presentarme para los que no me conocen. Yo soy licenciada en Literatura Latinoamericana por la Ibero y actualmente vivo en Vietnam y soy profesora de Literatura Hispanoamericana en el Departamento de Literatura y Lingüística Española de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Vietnam en Ho Chi Minh, y enseño español e inglés desde hace 4 años aquí en Vietnam. Después, bueno, aquí están mis temas. El primero es el que pertenece al sistema de la lengua, y este fue asignado el tema y corresponde a los problemas lingüísticos en la enseñanza-aprendizaje de L. El segundo tema es acerca de la competencia intercultural y este corresponde al área de metodología didáctica de la enseñanza de L. Y el último, que fue el que yo elegí, es sobre variantes dialectales. Entonces, aunque son varios temas, quisiera hablar brevemente de los 3. Empezaré con el primero, que corresponde a los problemas en el aprendizaje de español. Y para esto específicamente me estoy enfocando a los problemas que un vietnamita puede tener al hablar español, o al aprender español en este caso. Principalmente porque en Vietnam el primer idioma que se estudia no es necesariamente español, es inglés, y en muchos de los casos el acercamiento que tienen al español es bastante distinto al que puede ser en otros países. Mi tema entonces corresponde, como ya lo dije, a lo que me asignaron, que se deben de tocar 3 problemas y de desarrollar solo uno. Entonces, dentro de estos problemas que yo detecté a partir de la enseñanza de español aquí, me di cuenta que primeramente el español y el vietnamita no están emparentados lingüísticamente, cada uno pertenece a una familia lingüística diferente. En este caso, ambos idiomas pertenecen a familias lingüísticas distintas. El español pertenece a la familia lingüística indoeuropea y en esta rama pertenecen a las lenguas romances o románicas, mientras que el vietnamita pertenece a la familia austroasiática
y entendemos esto de familias lingüísticas como los grupos de lenguas que proceden de una lengua en común más antigua y por ende tiene características afines. En este caso, y aunque se cree que hay una relación muy estrecha entre el vietnamita y el chino, principalmente por la importación de vocabulario, porque antiguamente se escribía con los caracteres chinos. Entonces, como estaba mencionando, el chino pertenece a la familia sino-tibetana, mientras que el vietnamita pertenece a una familia dentro de la rama austroasiática que está más emparentada con el mon Khmer, o sea, con el idioma que se habla en Camboya y con el malayo. Esto es importante porque en realidad no hay muchos estudios acerca de español como lengua extranjera en Vietnam. Y posteriormente hago un contraste entre las letras, tanto las vocales como las consonantes en ambos idiomas, y cómo la ausencia o presencia de estas pueden afectar en la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas. Por ejemplo, dentro de las vocales, el sistema vocálico vietnamita, que pueden ver aquí a la izquierda, tiene muchísimas variaciones. Los sonidos vocálicos vietnamitas son más de 12, mientras que en español tenemos 5. Todos estos dependen de los acentos diacríticos que se les unen a las vocales y de esta forma consiguen unos sonidos totalmente diferentes. Muchos de ellos nasales y sonidos que no tenemos en el español. En este caso, para un hablante español es más difícil pronunciar el vietnamita que al revés. El vietnamita no tendría muchos problemas en cuanto a pronunciar las vocales, pero por otro lado tenemos el contraste con las consonantes. Dentro de las consonantes existen varias ausencias en el vietnamita que en el momento de enfrentarse a una clase, por ejemplo, no existe la letra F, la letra J, la letra ñ, la W o la Z. Todas estas están suplementadas con sonidos de otras grafías y en muchos casos pueden llegar a pronunciar la palabra, pero tienen muchas veces problemas con el acento. Esto me refiero al tilde. Piensan que una palabra, porque nosotros no hacemos a como ellos hacen, y en su caso tienen problemas para diferenciar este tipo de cosas. Lo que ellos tienen 6 acentos diferentes, nosotros tenemos 1, y en realidad una tilde en español es un énfasis. Entonces ese es el mayor problema en cuanto a la parte de pronunciación. Posteriormente también analizo los huecos léxicos. En cuanto a huecos léxicos, retomo lo dicho por Bentiblogui y Pianta, que dicen que a language expresses in a lexical unit what the other language expresses with a free combination of words. En este caso, pongo un ejemplo aquí a la izquierda. El vietnamita tiene muchas palabras categorizantes. Por ejemplo, mai, que significa máquina, tang, escalera, las juntan, tang mai y es elevador. Mai, máquina, bai, volar, y mai, bai es avión. Entonces este es uno de los problemas, o uno de los grandes problemas al enfrentarse con vocabulario en español. Para ellos es inconcebible que tengamos tantas palabras y tantos sinónimos para un mismo concepto, y este es quizás uno de los momentos más difíciles en cuanto a el acercamiento al español. Además de eso, pongo otro ejemplo aquí, en el que estas mismas categorías además tienen un papel importante, porque no solo la composición del vocabulario, sino el entendimiento gramático y semántico de las oraciones se ve afectado. Pongo aquí un ejemplo. Cam, naranja, se le antepone a la categoría mau, color, y se refiere a color anaranjado, mientras que si se le antepone a la categoría cua, fruta, se refiere al fruto del naranjo. Cua, cam. Entonces, todo esto representa un reto, especialmente cuando se enfrentan a nuevo léxico, el acomodo de las oraciones y cómo se conforman las oraciones. Por otro lado,
El vietnamita es una lengua tonal y en este sentido emplea el alfabeto latino con la adición de acentos diacríticos para representar gráficamente los 6 tonos y sus distintas combinaciones. Tipológicamente es una lengua aislante o analítica, lo que significa que tiene pocos o muy pocos procedimientos derivativos o flexivos, y esto se contrasta con el español, que es una lengua altamente flexiva. Y este es un gran problema en cuanto a, volvamos a lo mismo, formación de palabras, grupos semánticos, no entienden un campo semántico, para ellos es muy difícil concebirlo. Por último, las conjugaciones verbales. En vietnamita no existen las conjugaciones verbales. Se anteponen unas palabras, significa como posteriormente o anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo como, se dice tôi ăn, yo comí, tôi đã ăn, yo comeré, tôi sẽ ăn, y en realidad el verbo, que es ăn, no cambia nunca. Y no cambia nunca en ningún tiempo verbal, porque no existen los tiempos verbales y además no hay diferencia entre pronombres. Entonces, este también es uno de los grandes retos en cuanto al aprendizaje del español con aprendientes vietnamitas. Voy a ir un poco rápido porque tengo que hablar de 3 ensayos. En mi segundo ensayo, que es el que se refiere a la metodología didáctica de la enseñanza de L, en este caso, mi tema dado está aquí en el recuadro azul, que es para el contacto cultural. El salón de clases de lenguas extranjeras siempre es un lugar sui generis. En este ensayo debes discutir aspectos fundamentales de este contacto cultural bajo el criterio de inmersión cultural o una situación de no contacto con la lengua meta y lo que significa para el desarrollo de una competencia intercultural. Y en este caso, la mayoría de las veces, cuando enseño vietnamita, se trata de un acercamiento a la lengua meta de forma de inmersión no total, especialmente porque se trata en la mayoría de los casos de gente que tiene poco o nulo contacto con otros hispanohablantes y además su capacidad para poder practicar el español casi se remite directamente a lo que pueden practicar en la clase. Entonces, en este momento señalo varias cosas importantes, por ejemplo, la interacción en el salón de clases. Pongo aquí 2 ejemplos. Por un lado, la fotografía que sale a la izquierda, que se refiere al contacto en escuelas internacionales, que es uno de los lugares donde más aprendientes de español hay aquí en Vietnam. La mayoría de ellos aprende español como lengua extranjera, pero nunca han viajado a un país hispanohablante y su conocimiento sobre la lengua meta es limitado. Por otro lado está la fotografía de la derecha, que es un aula en la Universidad Nacional. En este caso son aulas masivas, son arriba de 50 alumnos y además es un tipo cátedra. Entonces la interacción entre los alumnos y profesores es casi nula. El sistema educativo está restringido a escuchar y atender al profesor, intervenciones, casi no hay interacción, y este es uno de los grandes problemas en cuanto a la posible práctica que pueden tener entre ellos en un salón de clase. Y por otro lado, retomo la idea del material auténtico, que es algo de las cosas que yo he notado que ha servido para poder desarrollar esta competencia intercultural, retomando películas, videos, música, periódicos, revistas, todo esto incluyéndolo y tratando de mezclarlo con lo que ellos mismos deben de ver dentro de su programa académico, y retomando el hecho de que el material auténtico puede ser una de las aproximaciones más reales que pueden tener fuera del aula con el idioma español. Y aquí retomo en cuanto al contacto de la lengua meta, refiriéndome al contexto de inmersión y contexto de no inmersión. Retomo las siglas de ESL, English as a Second Language, y EFL, English as a Foreign Language. Esto porque es importante darnos cuenta que lo mismo pasa en español.
español como segundo idioma o español como lengua extranjera. En este caso, español como lengua extranjera, hablamos de una lengua que no es hablada en el país de residencia, como es el caso de mis alumnos ahora en Vietnam, y cuyas posibilidades de práctica, de interacción, de comunicación en la lengua meta se limitan casi exclusivamente al salón de clases. Ese es mi segundo ensayo. Y por último, el ensayo 3, que es el área optativa, que es la que yo elegí, hablo de variantes dialectales. Esta incertidumbre surgió precisamente por el tipo de clases que he tenido que dar, el tipo de interacción que he tenido que tener con mis alumnos y el tener que elegir una variante dialectal que precisamente no es la mía cuando la tengo que enseñar. Entonces, en este sentido, me surgieron varias preguntas y aquí es cuando empiezo a cuestionarme si, primeramente, ¿qué es una variante dialectal? Entonces, esto entendido como los cambios que sufre una lengua determinada dependiendo de la región en la que se encuentra el hablante. Y dichas diferencias dialectales también pueden diferir a partir de las diferencias geográficas, sociales y contextuales, a las que se ven involucrados cambios en varios niveles, como el fonético, el sintáctico, el pragmático y el léxico. Y nosotros como profesores de español debemos conocer estos cambios. Dependiendo de dichos fenómenos, se pueden desencadenar malentendidos, así como imposibilitar la comunicación y la entrega pertinente del mensaje comunicativo. Tomando en cuenta que, como vemos en el mapa, el español es hablado por más de una veintena de países a nivel mundial, me surge la pregunta de qué variante del español se debe priorizar en la enseñanza del español como lengua extranjera y si realmente existe la noción de español neutro, porque muchas veces se cree o se piensa que en clase de idiomas, en nuestro caso, en clase de español, se debe de optar por un español neutro en el que no se enfoque exclusivamente en una variante dialectal. Entonces, mi pregunta es esa, específicamente, ¿existe como tal el español neutro? ¿Existe como tal dentro del aula de ELDE la posibilidad de enseñar un español que pueda ser aplicado sin ninguna modificación a cualquier país? Y en este sentido, quisiera ahondar también en la determinación de algunos criterios de selección de elaboración de material didáctico apropiado para la enseñanza de DL en un contacto en la inmersión. Esto está relacionado con mi segundo ensayo y como profesorado precedente de diferentes países hispanohablantes y con alumnos de distintas nacionalidades. Esto también es un reto, precisamente como se explica en el segundo ensayo. Estos grupos en donde tenemos alumnos de distintas nacionalidades, además de distintas lenguas maternas, y cómo poder en este caso aproximarse a estos alumnos y priorizar una variante sobre la otra. Y en este sentido me surgió la duda de cuál podría ser entonces la que podríamos decir la norma en cuanto a cuál deberíamos de enseñar o no en el aula, y para ello considero el número de hablantes, pero esto no es determinante, porque si lo hiciéramos de esta forma, México es el país que tiene más hispanohablantes a nivel mundial. Sin embargo, no es la variante dialectal que se prioriza, especialmente fuera de México. Entonces, creo que esa ha sido una de las mayores dificultades que he tenido yo como profesora de español en el extranjero, porque muchas veces debo no solo enseñar vosotros, sino que tener que priorizar palabras que no son necesariamente las que yo enseñaría o las que yo utilizaría en un contexto normal. Y en este sentido, como ya lo dije, una selección de una variante dialectal, mi inquietud es cómo poder seleccionar el material, el método didáctico, así como las estructuras gramáticas, léxicas, pragmáticas y fonéticas, a partir de esto, de decidir qué variante dialectal fuera de un contexto de inmersión es la apropiada para enseñar en un aula de L. Y eso es todo.
Ahora estoy desarrollando los 3 ensayos a la vez y estoy con bibliografía de los 3 y no sé si tienen alguna pregunta. De acuerdo, muy bien. Pues primero agradecerte tu participación y felicitarte. La verdad es que están bien interesantes tus ensayos y como bien dices, los estás trabajando simultáneamente y vas muy bien. A mí nada más me gustaría comentarte un par de cosas aprovechando que tengo el micrófono. Me parece muy bien que estén relacionados tus temas con Vietnam, con la lengua especialmente. Nada más te recomendaría que no te vayas a encimar en información en cada uno de estos ensayos. O sea, es válido, está muy bien que los relaciones, que cada uno tenga su enfoque, pero ten mucho cuidado de no repetir información, ¿sí? O sea, sí te puede servir de base, pero no te vayas a repetir porque entonces ya no cumple el objetivo cada uno de los ensayos, ¿no? Especialmente estaba viendo este problemita quizá, por ejemplo, en la parte de la sistematización, que se puede, pues no sé, mezclar un poquito con las variantes dialectales. De ahí sale. Nada más lo que no quiero es que te repitas y que sí te vayas muy bien por el caminito adecuado, es decir, variante, desarrolles la parte de variante y la parte de la sistematización, bueno, pues hagas muy bien que desarrolles bien esta problemática pues del español, ¿no? De aspectos gramaticales del español. Entonces nada más que tengas como que mucho cuidado en ello. Y también la parte del ensayo de metodología, ahí creo que también te conviene empezar con aspectos muy generales acerca de lo que es la metodología per se. Y una vez que nos des un contexto de lo que es la metodología, la importancia de la metodología en la enseñanza de lenguas, entonces sí, ya lo puedes pues relacionar un poco o bastante, como entendí, con la situación de Vietnam, ¿no? De la lengua de Vietnam. Pero sí siento que fuiste como entraste de lleno a lo que es pues que los materiales didácticos y, ¿no? Sí está bien, pero falta ese antecedente. Entonces sí me gustaría que lo consideraras, por favor, pues en este ensayo, ¿sale? Y bueno, es lo que tenía que decir. Y aquí en CEU, no sé si alguna persona tenga alguna participación, alguna pregunta, sugerencia para Mayra. Sí, yo sí, pero vamos a ver si alguien afuera, si alguien antes. ¿Hay alguien? No, por eso te pregunto. Mira, la doctora María Reyes está aquí y te quiere hacer unos comentarios también. Dios, no me puse mis lentes. Gracias. Hola Mayra, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy María Reyes. Creo que Hola, bien, gracias. Fuiste mi estudiante, ¿no? En pragmática. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, bueno, pues ya nos conocemos, al menos la cara, ¿no? Exactamente. Sí, mira, Mayra, yo tengo algunos comentarios que hacerte respecto a tu Mira, tienes un ensayo sobre interacción en el salón de clases, ¿no? Me llamó mucho la atención que nos pones 2 imágenes, una con unos niños y dices que que es un sistema de enseñanza internacional. Me imagino que hay mucha gente que va al país y mete a sus niños a ese tipo de escuela, ¿no? Y eso entiendo que esos son niños, o sea, la edad de ellos es de 18 años para abajo. Y luego nos pones una foto con unos estudiantes universitarios, ¿verdad? Y esas fotos son originales tuyas, es decir, ¿es así como se trabaja? ¿O son nada más para ilustrar tu planteamiento? Sí. No, todas las fotos de mi presentación son mías, son de mis clases y del tipo de interacción que se presenta. Todas son mías. Ok. Entonces, tu ensayo sobre interacción en el salón de clases
¿estás haciendo una comparación entre los dos tipos de grupos? ¿O esa es tu idea? ¿O qué va...? Ajá. Perdón, estoy queriendo resaltar el hecho de que el aproximamiento, por ejemplo, en el bachillerato internacional, en el IB, que es este tipo de escuelas internacionales, su aproximamiento en el contexto intercultural es totalmente diferente a, por ejemplo, en la Universidad Nacional aquí. Entonces quise un poco resaltar los dos tipos de aproximamiento al español a los que tengo acceso yo. Ok. ¿Y si es una comparación? Sí. ¿Y qué es lo que vas a comparar dentro de la interacción en el salón de clases? Precisamente el tipo de interacción, por ejemplo, en el ámbito universitario siempre es como una cátedra. El tipo de interacción entre los alumnos es nulo y en realidad el uso de la lengua meta es muy limitado. Ellos se limitan a hablar vietnamita entre ellos cuando necesitan hacerlo y únicamente cuando tienen que hacer alguna participación un poco forzada es cuando hablan español. Pero en realidad el momento para ellos poder practicar, aprender lo que están viendo en clase es muy limitado. Mientras que el contraste de bachillerato internacional tienen todas estas posibilidades enfocado principalmente al método comunicativo y los resultados son totalmente diferentes. Entonces tú ya hiciste ese trabajo, eso ya está avanzado, ya identificas eso como resultados de tu trabajo. Sí, tengo esbozos de todas estas ideas. A partir de todo lo que he estado enseñando en clase, yo he tenido todas estas ideas. Sí, mira, lo que pasa es que te pregunto esto porque me parece que podrías, si vas a trabajar interacción en el salón de clases, como lo has dicho ya y como ya me comentaste ahorita el diagnóstico de cómo es en una y cómo es en otra, a lo mejor, no sé cómo vaya tu investigación, no sé en qué punto estés, pero lo que yo estaba pensando es que pudieras tomar un punto en el nivel discursivo, digamos, en el grupo universitario, que dices que interactúan muy poco, que solamente interactúan para preguntar cosas muy específicas, entiendo, ¿no? Por lo que acabas de decir. Que incluso eso lo registraras, ¿no? O sea, ¿cómo es que el estudiante toma el turno para preguntar lo que quiere preguntar? ¿O qué tipo de cosas son las que pregunta? No sé, si pudiera hacer algo más avanzar un poquito en el análisis sobre qué es sobre qué se interactúa, porque es interacción en el salón de clases. Entonces justo lo que se ve en interacción en el salón de clases es, entre muchas otras cosas, a nivel discursivo, qué es lo que se dice, cómo se dice, quién lo dice, en qué momento de la clase se dice, ¿no? Entonces, no sé si tu observación ya está terminada o si estás planteándolo como que eso es lo que vas a observar, o en qué estado está tu análisis, digamos. Estoy en el desarrollo, todavía puedo modificarlo y enfocarme un poco más hacia un lado, hacia el otro. Ok. ¿Y tú has observado ese comportamiento en el nivel universitario? ¿Lo has observado que es similar independientemente del profesor de lengua, o eso pasa contigo? Sí. No, he sido también observadora de otras clases de lengua, también he sido examinadora en otras clases, y esto es el tipo de dinámica que existe en general en el nivel educativo público aquí en Vietnam. Ok. Sí, bueno, entonces eso te da para hacer una buena descripción, ¿no? De si pudieras ponerle más detalle en lo que te acabo de comentar, de cómo qué se dice, cómo, cuándo y en qué momento de la clase. Si pudieras identificarlo, sí, creo que sería bastante productivo. Y en el caso Claro, porque además tiene bastantes repercusiones. ¿Cómo cuáles? Perdón. Por ejemplo, en la enseñanza temprana de idiomas casi nunca tienen posibilidad de practicar la pronunciación. Entonces, la pronunciación es uno de sus puntos más débiles.
Entonces se limitan a escuchar al profesor, pero no tienen realmente un momento en el que ellos también puedan producir la lengua. Entonces eso se ve muy afectado en su producción oral. Claro, sí, no, eso te va a dar un diagnóstico bastante detallado de la situación de los estudiantes, ¿no? Porque es la producción, sí. Me imagino también a nivel de sintaxis y de, no sé, de las cosas que se vean en el curso. No, claro. O sea, en los diferentes niveles de la lengua te puede dar mucha información. Al menos ya tienes identificado a nivel de la pronunciación, ¿no? Sí. Y bueno, a lo mejor algo similar del otro grupo, del grupo que sí interactúa más, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, eso es en cuanto a interacción en el salón de clase. Y respecto a tu ensayo sobre las variantes dialectales, tú te preguntas si existe un español neutro y no dices cuál es tu respuesta. ¿Estás indagando todavía? Estoy indagando todavía y no estoy segura de cuál pueda ser la respuesta a eso, porque yo pienso que no existe. Yo también pienso que necesariamente en clase el profesor tiene que optar por una u otra variante. Entonces, ese concepto de enseñar un español neutro considero que no existe. No, pues no. De hecho, ¿por qué te lo planteas? Porque muchas veces en los centros de idiomas o en las universidades, cuando descubren que no eres un hablante de España, por ejemplo, que es la variante dialectal que ellos consideran como la norma, de prestigio, ellos te piden que te enfoques un poco hacia la variante española. ¿Eso te pasa? ¿Te está pasando? ¿Te ha pasado o estás en un imaginario? No, eso me ha pasado. Ah, ok. ¿Te piden que hables como española? No me piden que force la pronunciación, no, pero sí en cuanto al vocabulario, en cuanto a, por ejemplo, la enseñanza de vosotros, sus conjugaciones, expresiones, cosas similares. Sí, no, bueno, yo creo que la respuesta es, ciertamente no existe un español neutro, ¿no? De hecho, la lengua no existe, ¿no? Existen los hablantes que la hablan, y en el momento en el que la hablan es cuando la lengua se hace realidad, digamos, ¿no? Pero sí, claro, o sea, la lengua existe en la medida en la que existe un hablante quien la habla, ¿no? Entonces, pues no, la respuesta ahí también yo creo que es no. El asunto aquí es que tú te planteas esa pregunta y me imagino que con la intención de argumentar la respuesta de que no existe y presentar que existen todas las variantes que se presentan, que tú misma mostraste en el mapa, ¿verdad? Y el asunto aquí es ver cuáles, puedes meter en algún momento unos párrafos sobre la lengua de prestigio, que efectivamente la lengua que más prestigio tiene en otros lugares que no es en América, como en Asia y en Europa, pues es la variante peninsular, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor puedes meter algo sobre lengua de prestigio y ciertamente también el número de hablantes tampoco es argumento para decir que esa sea la que se debe enseñar, ¿verdad? Sino más bien la que se enseña es la que tiene más potencia a nivel editorial, ¿verdad? La que saca más libros y se distribuyen esos libros en todo el mundo. Entonces, yo nada más pienso que esa pregunta es retórica en tanto que vas a llegar a la conclusión de que no existe el español neutro, ¿no? Exactamente. Ya tengo que sí. Muchas veces, como son editoriales como Difusión, como SGL, todas estas siempre... Ay, está fallando. Ya, creo que ya. Bueno, pues felicidades, Mayra, ahí la llevas, vas muy bien. Gracias. Esperamos que sigas con ese ritmo y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, Mayra, pues muchísimas gracias. Ahorita. Tu tutora se disculpó porque no se pudo conectar.
pero pues te mandó la mejor de las suertes y bueno, no la necesitaste porque realmente lo hiciste todo perfectamente y vas pues muy avanzada. Entonces pues también felicidades y vamos a pasar a la siguiente presentación. Listos para poder escucharte, de hecho pues es tu intervención la que sigue y tú estás trabajando la modalidad A. Y bueno, se trata de un material y se llama La literatura y la música, un breve paseo por dos pilares del mundo hispano. Así que te damos la palabra para que nos platiques cómo vas con tus avances. Pues muy bien, muchas gracias por recibirnos. Pues con mis avances voy un poco retrasada. He tenido más trabajo de lo esperado durante el verano y estos meses, así que quizás no he podido hacer todo lo que me habría gustado hacer, pero bueno, poco a poco y ya iremos llegando. Pues sí, como mencionaba la doctora, mi proyecto se titula La literatura y la música, un breve paseo por dos pilares del mundo hispano. Mi tutora es María Reyes López y la modalidad de titulación es A. Bueno, para comenzar yo quisiera plantear una pregunta que creo que es muy... ¿Sí ven mi presentación? No, la tienes que compartir, por favor, Lucía. Abajo a la derecha. Ya, sí. Gracias. Ahora sí. Ahí. Sí, ok. Muy bien. Sí, quería comenzar con una pregunta que considero muy pertinente y pues a veces difícil de responder, que es ¿qué es cultura? Creo que la definición de cultura ha cambiado bastante. Antes pues se consideraba cultura solamente lo que algunos llaman alta cultura y afortunadamente hoy en día y a lo largo del siglo XX pues esta definición se ha expandido mucho. Aquí tengo la definición que da Denise Jodelet, una doctora en psicología social. En su libro Las representaciones sociales, ella dice que la cultura es la representación que un grupo se da de sí mismo y de los otros a través de sus producciones materiales, obras de arte, literatura, instituciones sociales y aún los objetos de la vida cotidiana, y los mecanismos que aseguran su perenidad y su transmisión. Por ello considero que la literatura y la música son dos elementos representativos de cualquier cultura y creo que es importante y necesario utilizarlos en la enseñanza de una segunda lengua. Bueno, para justificar mi proyecto, creo que los programas de enseñanza de segunda lengua generalmente dan prioridad a aspectos gramaticales y puramente lingüísticos, dejando poco tiempo y espacio para cuestiones culturales, que junto con los componentes sociales y afectivos son sumamente importantes en el desarrollo de una competencia comunicativa exitosa. También creo que es importante profundizar en los componentes que conforman el inconsciente colectivo, es decir, pues estas expresiones que muchas veces son sensitivas o poco difíciles de transmitir, diciendo que el arte es una, digamos, materialización de esta información. Creo que utilizar la música y la literatura es muy adecuado. Son componentes que evolucionan con la lengua y que se nutren constantemente, recíprocamente en la creación de una identidad. Por ello, la necesidad de materiales didácticos que cubran distintas formas de expresión cultural en diversos países hispanohablantes y de manera contextualizada. Yo, como resido en Chicago, pues Chicago es una mezcla de todas las culturas. Hay gente de toda Latinoamérica y de España también, así que creo que es importante que los estudiantes que aprenden español aquí puedan tener acceso a muchas variantes de nuestra lengua. Andy Arleo, en su artículo Music, Song and Foreign Language, explica la compleja relación existente entre la música y el lenguaje, así como los beneficios de su uso en la clase de segunda lengua. Él dice que tanto la música como el lenguaje son fenómenos primordialmente auditivos y temporales.
Ambos cuentan con estructuras jerárquicas y constituyentes que pueden ser analizados en unidades más pequeñas, como oraciones, frases o secciones. La música, la canción funciona como un híbrido entre música y lenguaje, por lo cual crea un puente entre aspectos afectivos y emocionales y permite hacer uso de recursos musicales que son poco tolerados en el lenguaje. Por ejemplo, la repetición. Si pensamos en una canción, en el refrán de una canción y cuánto se repite, esto en el lenguaje normal pues sería aburrido y repetitivo, pero la música nos permite hacer eso, ¿no? Y eso nos permite explorar también aspectos musicales como ritmo y melodía, en contraste con fenómenos lingüísticos como la entonación y la acentuación. La música o la canción también facilita la memorización de vocabulario, estructuras gramaticales y desarrollo de la fluidez. Y la música en el aula permite hacer coincidir aspectos psicoafectivos, sociales, lingüísticos, cognitivos, culturales y pedagógicos, además de favorecer la cohesión en el aula y concienciar sobre la cultura de la lengua meta. Por otro lado, María Lavadejo García plantea, en su artículo «Cómo llevar la literatura al aula L, de la teoría a la práctica», plantea algunas razones para incluir a la literatura en el aula L. Ella habla sobre el carácter universal de los temas literarios, como amor, amistad y muerte, y cómo esto permite al estudiante verse reflejado en ellos. Y también puede presentarle tratamientos distintos a estos temas que pueden o podrían representar una barrera cultural a rebasar. Habla también sobre la literatura como material auténtico, por lo que el alumno se enfrenta con muestras de lengua dirigidas a hablantes nativos, ya sea con mayor dificultad lingüística, usos y formas diferentes, o convenciones de escritura como vocabulario y puntuación, que así como los nativohablantes aprendemos sobre vocabulario y puntuación a través de la literatura, pues de la misma forma un estudiante de segunda lengua puede hacerlo, ¿no? También el hecho de que los textos literarios tienen como propósito principal el disfrute de la lectura, lo cual proporcionan un objetivo auténtico al alumno, influyendo así en su interés y motivación. También habla del valor cultural de la literatura, que es beneficioso en la transmisión de códigos culturales y la conducta de la sociedad de la lengua meta. Sí, presenta también estructuras, expresiones y léxico diferentes que enriquecen la esfera lingüística del alumno. Los objetivos. Mis objetivos son principalmente desarrollar material didáctico, dirigido a adultos para un nivel intermedio B2 que haga uso de la literatura y la música. Mi idea es seleccionar un cuento o texto literario y una canción por país, trabajando así de manera conjunta distintas formas de expresión de un mismo país. El objetivo principal es sociolingüístico y cultural, y con esto tengo la intención de fortalecer la competencia intercultural de los estudiantes. Pienso trabajar las 4 destrezas: oral, escrita, auditiva y lectora, y creo que este material puede servir como apoyo para poner en práctica formas, estructuras y conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes. Me baso en los principios funcionalistas, comunicativos y de aprendizaje del enfoque comunicativo y el enfoque intercultural. La lengua como un sistema para la descripción de significados, interacción y comunicación, tomando en cuenta sus usos funcionales y comunicativos, el desarrollo de la competencia comunicativa y sus subcompetencias, las subcompetencias lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica, los principios de aprendizaje de la enseñanza comunicativa, que es, número 1, la comunicación, pensando que las actividades que requieren comunicación fomentan el aprendizaje. La tarea, como el desarrollo de tareas significativas a través de actividades, y el significado, dado que la lengua que es significativa para el alumno favorece el proceso de aprendizaje.
El uso de materiales auténticos, como decía, la literatura y la canción, y el diseño de materiales didácticos que tomen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, necesidades y motivación de los alumnos. El aprendizaje de distintos registros dialectales, que presenta el enfoque intercultural, el desarrollo de empatía y curiosidad intelectual de la cultura meta. Y por último, el desarrollo de materiales didácticos integrativos y secuenciados, empleando temas generalizadores e integradores. Todo esto con la intención de promover la interacción en clase y favorecer el desarrollo de estrategias de habilidades lingüísticas y comunicativas. Las consideraciones que estoy tomando en cuenta para seleccionar los textos: estoy buscando textos accesibles, es decir, basado en lo que dice Krashen sobre la información de entrada comprensible. Busco textos que deberán estar un poco por encima del nivel de comprensión del alumno, para que presenten un reto, pero no sean causa de frustración. Busco textos significativos y motivadores, es decir, textos que presenten temas de interés y provean un acercamiento a la cultura meta, relacionados con temas históricos, sociales y políticos, así como distintos géneros musicales, tango, salsa, son, para acercar a los estudiantes a toda la riqueza de nuestra lengua y cultura. También busco textos que presenten múltiples formas de explotación, es decir, que favorezcan la realización de actividades que ya sean debates, escritura creativa, juegos de rol, dramatizaciones, uso de tecnología en el aula y textos literarios y musicales que estén relacionados temática o históricamente. Voy a intentar hacer una conexión entre los textos literarios y la música, ya sea que traten temas sociales parecidos o históricos, ¿no? Y una consideración más que me estoy poniendo es buscar autores que no sean tan conocidos internacionalmente, evitar usar a los que ya todos conocemos, García Márquez, etcétera, para dar entrada a los estudiantes a otras cosas a las que difícilmente podrían acceder. También estoy tratando de buscar mujeres escritoras y compositoras para representar a un grupo que no siempre es muy representado. Hasta ahora he seleccionado solamente 3 textos, 2 cuentos y una canción. El primer texto que he seleccionado es La lengua de las mariposas, que es un cuento del escritor español Manuel Rivas. Este cuento trata sobre los inicios de la guerra civil en España y también existe una película, probablemente muchos de ustedes conocen, basada en este cuento y algunos otros de este mismo autor. Y creo que cuenta con mucha información y es un cuento bonito e interesante. También he escogido El eclipse, de Augusto Monterroso, de Uruguay. Es un cuento que creo que a mí me divierte mucho, porque reflexiona alrededor del eurocentrismo. Trata de un misionero español que es atrapado por unos indígenas en América, en algún lugar de América, y no recuerdo si es en Uruguay, pero el caso es que el misionero se cree muy sabio y decide tratar de engañar a los nativos para que no lo maten, recordando que esa noche habrá un eclipse, y decide decirles que si no lo matan, si lo matan podrá ocultar el sol. Y Augusto Monterroso después salta al final del cuento y nos explica que los indígenas sabían muy bien que esa noche había eclipse y sabían ya los eclipses en los siguientes 50 años, y el misionero ahí quedó. Entonces me parece muy divertido. Y por último he seleccionado el tango Las simples cosas, que es un poema de Armando Tejada Gómez, y la música es de Julio César Isella, de Argentina. No he logrado encontrar el año de composición, pero es una
Es una canción muy bonita, muy nostálgica, que creo que refleja muy bien pues el sentimiento generalizado en Latinoamérica durante el siglo XX, con fenómenos históricos y sociales que nos han marcado a todos. En cuanto a la calendarización, como les decía, he tenido mucho trabajo y no he podido avanzar como me habría gustado. Creo que continuaré haciendo la selección durante septiembre y noviembre, con la esperanza de pues, finalizar la selección en diciembre y comenzar el desarrollo de materiales para concluir en marzo o abril del próximo año. Aquí un poco de la bibliografía que he utilizado para hasta ahora, y pues eso sería todo. De acuerdo, muy bien, pues muchísimas gracias, Lucía, por compartirnos tus avances, que yo pensé que eran más significativos, me dejaste picada, así como que, ¿y cómo va a ser la combinación ya en el material entre pues literatura y música? Es una combinación que por lo pronto, o que por el momento yo no había visto antes, entonces bueno, se me hace muy interesante, está muy bien. Y bueno, pues sí, efectivamente el siguiente paso, ya tienes tu buen marco teórico, creo que está muy bien sustentado, pero ahora es cómo hacerlo, ¿no? O sea, ya cómo elaborarlo. Entonces ahí también yo creo que pudiste haber previsto tus objetivos, ¿no? Ya sabemos qué vas a hacer, tenemos una idea de cómo lo vamos a hacer, pero pues ya empieza a trabajar de una vez con tus objetivos interculturales, tus objetivos para la literatura, tus objetivos lingüísticos, porque seguramente pues los tiene que tener, ¿no? O debe tenerlos además, ¿no? Porque además vas a trabajar un B2, creo que dijiste, un nivel intermedio, B2, entonces ellos ya tienen también muchos elementos para poder trabajarlo. Entonces, bueno, y no se te vaya a olvidar la parte de evaluación, en ninguna parte lo mencionaste. ¿Cómo vas a evaluar todo ese proceso, ¿no? Entonces, creo que te tiene que quedar así como muy cuadradito, está muy interesante. Creo que no te va a dar para 10 horas. Son 3 textos, no sé qué tan largos estén. No, me falta más. Sí. Ahora ha resultado más complicado de lo que me esperaba por el nivel de dificultad de los textos que tenía pensados. Claro. Entonces todavía me falta. Bueno, entonces sí, considéralo, piénsalo, porque tiene que ser en 10 horas. Igual, y si quieres completar toda tu idea, lo puedes hacer y bueno, presentar por lo menos, no sé, una primera parte o todo, aun cuando lo que a nosotros más nos interesa es que bueno, que puedas rescatar tus actividades en esas 10 horas, ¿no? Pero porque estoy viendo que está como muy completo, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. O tienes que acotarlo más y pues sobre todo ya, como te digo, me dejaste picada porque no sé cómo lo vas a aterrizar, porque es la combinación literatura con música. ¿Cómo vas a trabajar los textos literarios? Eso me interesa muchísimo. Y además, porque es, pues como quien dice, la enseñanza de la literatura en las clases de español, o la literatura como una herramienta para aprender español, o simplemente la literatura como un input para algún aspecto lingüístico. No sé, como que eso tiene que quedar muchísimo más claro. Por lo pronto creo que el marco teórico está bien, es sólido, pero te falta la parte más importante, ¿no? Que ya va a ser la propuesta del material como tal. ¿Sí? Entonces nada más, ahora sí que tienes una tarea difícil, pero bueno, sí te lo quería comentar. Y bueno, aquí en CU, no sé si alguien tenga alguna intervención. Sí, mira, aquí la maestra Stephanie Macías te quiere hacer unos comentarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Tu trabajo es, bueno, ya no quiero repetir lo que dijo la maestra María de la Luz, pero bueno, sí te quiero decir que es muy interesante, que muy bonito, creo que es un proyecto que
que puede lucir mucho. Y recuerdo que comentaste que querías, bueno, entendí que querías abarcar como de un cuento y una canción de cada país hispanoamericano. Bueno, no hispanoamericano, pero de habla hispana. Ajá, ¿Es así? pues no de cada uno porque no me da tiempo, Ok. pero de algunos, ¿no? Ujú. Y también comentaste que te gustaría incluir a mujeres, Ujú. autoras y cantantes o compositoras, entonces a lo mejor y lo podrías acotar presentando, enfocándote nada más a las mujeres, tal vez, podría ser una Sí, llegué a manera. pensar. Ujú. Sí. Bueno, pero ahí tú Ujú. verás. Estoy de acuerdo con lo que te comentó la maestra Malú, y nada más un detallito así muy picky de cuidado con los acentos. Luego se escapan los acentos ahí en las presentaciones, Ajá. y hay qué género, qué canción, qué Ah, no me parece. país. Ay, sí. Entonces nada más son detallitos. ¿Sale? Ujú. Ujú. Bueno, Sí, sí. bueno, un abrazo hasta allá. Bueno, antes de que pasemos con tu tutora, no sé si alguien que nos está escuchando fuera del CEPE quisiera intervenir, hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues parece que no por el momento. No sé si en el chat de YouTube, ahorita verificamos, pero bueno, entonces sí, pasamos con la doctora Reyes para que te haga comentarios. Hola, Lucía. Hola, doctora. Qué gusto tal? conocerte. Pues creo que ya nos conocimos en Chicago una vez. Hace No. muchos años. Yo nunca he ido a Chicago. ¿No? No. Ah, me habían dicho en la UNAM que había estado acá en unas clases que tomé con ellos, pero bueno, no importa. No. Lamentablemente no era yo. Comentario de YouTube. Ya, ¿Qué bueno. dice? Que gracias, por incluir a las señora mujeres. Lucía, yo quiero agradecerte la inclusión de las mujeres. Ah, mira. ¿Quién lo dice? Tenemos a alguien que te agradece pensar en las mujeres para incluirlas en el material. Ujú. Sí, yo tengo muchas observaciones que hacerte. Creo que tendremos que tener una sesión de tutoría pronto. Ajá. Pero sí, porque veo tu proyecto todavía muy en el aire. Ciertamente, pensando en lo que te dijo la maestra Munguía, como que sí dan ganas de verlo más aterrizado. Ujú. Porque música y literatura son universos enormes, ¿no? Claro. Y además lengua, porque entiendo que los vas a usar para enseñar español, ¿no? Entonces son tres universos amplísimos, y la tentación de los maestros de español hacia la música y hacia la literatura siempre existe. Siempre dan muchas ganas de meter canciones, de meter cuentos, y el punto es cómo incluirlos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de tal manera que resulte armonioso, ¿no? Que no sea algo forzado, y que el nivel no corresponda, que la temática no corresponda. Entonces, son detalles que se antojan, se apetece muchísimo meterlos en el proceso, pero siempre requiere un trabajo de didáctico previo bastante detallado, ¿no? Porque es material auténtico. Normalmente lo que queremos es meter material auténtico al salón de clases, a los cursos, pero muchas veces el trabajo de transformación, digamos, o para que le sirva al estudiante, es ahí donde está lo interesante, ¿no? Y ciertamente tendrás que elegir, creo yo, algunos países. Evidentemente no se pueden todos, por supuesto. Habrá que ver cuál es la elección allí. A lo mejor, como te sugirió ahorita la maestra Stephanie, a lo mejor entrarle por las mujeres y en función de eso identificar qué mujeres hay que hayan escrito cuentos y que canten, pues cantantes, o no sé, que hayan escrito música, no sé. Y en función de eso ir seleccionando el material.
Augusto Monterroso, comentabas ahí en tu cuadrito que nos presentaste que Augusto Monterroso con el cuento del eclipse, yo sí lo conozco bien, es muy buen cuento, pero nada más quería comentarte que Augusto Monterroso es de Guatemala y que después vivió muchísimos años en México, no es de Uruguay. Y bueno, como te decía, sería interesante tener una sesión de tutoría pronto para afinar un poco más tu material, tu proyecto y después ya empezarlo a aterrizar. Sí, porque hay que relacionar las canciones con los textos, ¿no? Ajá. ¿Pensarías en relacionar las canciones con los textos o de qué manera vas a vincular eso? ¿O serán unidades diferentes o cómo? Pues mi idea es trabajar una canción y un texto por país. Si es posible relacionarlos temáticamente, voy a intentar hacerlo, pero no es Eso está bastante difícil. No, entonces serían dos proyectos, uno las canciones y otro la literatura, pero así como lo entendí yo, si son una fusión, pues tendría que haber alguna relación de algún tipo, ¿no creen? Sí. A lo mejor por temática. Por temática, sí, quizá. yo pensaba algo así, por ejemplo, no sé, en el caso de La lengua de las mariposas, que habla sobre la Guerra Civil Española, si encuentro alguna canción que trate ese mismo tema, o pues utilizarla también, ¿no? Claro, y que sea en tu preactividad poner actividades en donde diga, ¿qué sabes de la Guerra Civil Española? ¿Qué opinas sobre, o has visto la película tal? No sé. Entonces que de ahí ya se derive como un input y que pudiera relacionar el texto literario con la canción. Sí, y en alguno de los dos deberá estar de alguna manera la estructura lingüística que quieras trabajar. Sí, es un trabajo de pesquisa. Lo difícil ahí es encontrar lo que te pueda servir, que sea adecuado tanto en la música como en la literatura, en los cuentos. Sí. Sí, está muy interesante, pero sí, se ve que falta mucho trabajo por hacer. Sí, muy bien. Sí. La selección ha resultado más difícil de lo que sí, lo creo. Estoy buscando temas muy específicos y no he leído un montón de cuentos y pocos me han parecido adecuados, ya sea por la dificultad del texto o la temática, ¿no? La temática, sí. Y además justificar lo que decía muy bien, ¿por qué la literatura? ¿Por qué la literatura? ¿No? ¿Por qué la literatura? Es enseñar español por medio de la literatura, que la literatura me sirva de input, ¿no? Un texto me sirva de input para el resto de las actividades, o cuál es el papel que le voy a dar a la literatura en mis actividades, ¿no? Ajá, exacto. ¿Sí estás escuchando, verdad? Sí. Bueno, pues estamos en contacto, Lucía. Ok, perfecto. Bueno, felicidades, hasta luego.